Esta noche es especial, amén. Esta noche es especial, es 24 de diciembre y estamos reunidos como familia en donde el mundo entero incluso está envuelto en paz. Al menos por un par de horas el mundo se encuentra en paz. De hecho, estaba recordando hoy en la mañana, estaba recordando cuando creo que fue Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que hicieron una pausa, creo que fue, ¿verdad? Hubo una pausa, precisamente una fecha como hoy, jugaron fútbol y todo, precisamente porque eso provoca la Navidad. Así que esta noche es especial porque estamos 24 de diciembre todos reunidos. Pero lo que realmente hace especial esta noche no es lo que vemos en el mundo, sino que lo que hace especial es que después de tantos años, en mi caso 50 años, seguimos necesitando escuchar la misma gran noticia que Lucas capítulo 2 nos da esta noche. Y es que esta noche, aunque todos estamos contentos y puede ser que muchos estén aquí agradecidos por un excelente año que tal vez Dios les haya regalado de manera inmerecida, sin embargo otros puedan estar preocupados. Algunos han venido con gozo, pero tal vez otros vienen con cargas que nadie más ve y sufriendo en soledad. Pero en medio de todo esto, lo que sucede en esta noche, hermanos, en ese texto es que Dios no nos ofrece primero un evento. Dios no ofrece una tradición. Dios no ofrece en este texto una emoción pasajera navideña. Lo que Él nos ofrece en este texto es el Evangelio, cuando Él dice: os ha nacido hoy un Salvador. Y es que si nos damos cuenta, hermanos, Él no dice: os ha nacido hoy una idea, una filosofía, os ha nacido una esperanza vaga. Él no dijo: os ha nacido un mito, no, sino que Él dice un Salvador. Y eso implica que tenemos que ser honestos usted y yo en esta noche, porque si dice la Biblia que nació un Salvador y lo que usted y yo necesitábamos era un Salvador, es porque había una situación real que lo ameritaba. Había una realidad que no todo estaba bien, y es que no podemos negar que usted y yo nacimos muertos en delitos y pecados. Todos nacemos siendo condenados al infierno. Y aún así, lo que nos dice este texto, que estando en esa condición, Dios decidió venir y nacer en medio de nosotros. Hermanos, esta noche no venimos solo a recordar un nacimiento, sino a detenernos un momento y reconocer, hermano, que Dios entró en nuestra historia, no cuando el mundo estaba listo, sino cuando el mundo más lo necesitaba. Y vamos a ver en este texto tan impresionante, porque vamos a ver del 1 al 19, vamos a ver cómo Dios entró de una manera sencilla, humilde, casi silenciosa, pero con un mensaje que todavía hoy tiene poder para llenar de paz y gozo nuestros corazones. Así que yo le invito esta noche, hermano, que meditemos en este pasaje, no como un pasaje ya conocido tal vez por todos, sino como una buena noticia, una buena nueva dirigida hacia ti y hacia tu corazón. Porque precisamente el mismo Dios que habló aquella noche a pastores comunes sigue hablando hoy a personas comunes como nosotros, diciéndonos: no temas, porque he venido a salvarte. Así que en este pasaje, hermanos, lo que vamos a ver es que el Espíritu Santo nos muestra cómo Dios intervino en el mundo, gobernado por emperadores, como lo vamos a ver, imperios, decretos, censos, y de repente, como no haciendo ruido, Dios se introdujo como el rey de todo. Nada de lo que vamos a leer aquí es casual, nada es pequeño, todo este texto está cargado de gracia. Así que el mensaje que tengo para esta noche, el mensaje de este pasaje es muy claro, y es que porque Dios envió a Jesús, podemos salvarnos, vivir en paz y adorarlo. Así que este pasaje tiene 4 verdades bien claras, bien marcadas aquí en Lucas, 4 verdades. Y la primera de ellas es que Dios gobierna la historia, nuestra historia, aun cuando no lo parece. Es interesante, hermanos, que Lucas comienza esta gran historia de la Navidad, del nacimiento, la encarnación de Jesús, con una figura imponente que muchas veces lo pasamos de largo cuando lo leemos, pero es sumamente importante para el argumento de Lucas. Él empieza con César Augusto. Quiero que leamos, hermanos, por favor, del versículo 1 al versículo 3 de este capítulo 2 de Lucas. Lucas 2, 1 al 3 dice así:
Aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado, es decir, de todo el Imperio Romano. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Para los oyentes originales de Lucas, este nombre de César Augusto no era para nada neutro. Piense usted en el personaje o la persona política de nuestro país más famoso que tenemos. Si usted oye ese nombre, para usted no es indiferente, usted sabe quién es él. Lo mismo pasó en aquel momento cuando leyeron a Lucas a mencionar a César Augusto en la palabra de Dios. Hermano, César Augusto era considerado el hombre que había salvado todo el imperio romano. Déjeme ponerlo claro en esto. Cuando el imperio romano comenzó a crecer y conquistar casi toda Europa, resulta que muchas facciones militares comenzaron a surgir y había muchas guerras civiles. Roma estaba decayendo. Roma estaba al borde de la destrucción como imperio. Y lo que hace entonces es que cuando César Augusto llega al poder, lo primero que él hace es empoderar a los militares y logra conseguir lo que se conoció como la Pax Romana. Él fue realmente quien inauguró la Pax Romana, es decir, un largo periodo de estabilidad, de orden en todo el imperio y de mucha prosperidad. ¿Cómo lo hizo? Bueno, lo primero que él hizo fue reorganizar el imperio. Hizo grandes reformas políticas muy importantes en aquel entonces. De hecho, estableció a Roma como una república, aunque en realidad él era el emperador, era prácticamente el rey. Él mejoró la recaudación de impuestos, empoderó a los militares, creó el primer cuerpo policial en la historia de Roma, a la par también el primer cuerpo de bomberos. Él invirtió muchísimo dinero en levantar edificios para el imperio, muchos edificios, carreteras, mucha infraestructura, construcciones. En otras palabras, hermanos, Roma floreció como imperio. Por lo tanto, en aquel entonces, muchos en su tiempo decían, sin exagerar, que Augusto había traído la paz, el orden, la seguridad y esperanza a todo el mundo conocido. Y por eso es que Lucas dice con toda intención, si usted leyó bien, dice el versículo 1, dice: aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Él no está exagerando con eso. Lo que está diciendo es que realmente en el lenguaje popular de aquella época, cuando alguien oía César Augusto, inmediatamente la gente decía: el que ha traído la paz, el orden, la prosperidad y lo mejor a esta nación. Y por lo tanto, con el tiempo se le comenzó a venerar. Ahora, pero es precisamente ahí, hermanos, donde Lucas quiere que pongamos atención. ¿Por qué? Porque César Augusto, él no lo puso ahí por ponerlo. Este César es el símbolo del poder humano, el poder del imperio. Y por eso es que él manda a hacer un censo. Para usted y para mí leer eso, pensamos en el censo que hoy en día se hace en El Salvador, vamos a censar, vamos a hacer bastantes preguntas. No. Un censo en aquella época era un acto que ante nuestros ojos en la escritura parece ser un trámite administrativo, pero no. En realidad era realmente, hermanos, un acto profundamente político. El censo servía para contar personas, recaudar impuestos y reafirmar algo, es decir, dejar algo claro a todos los que vivían bajo el imperio romano. El mensaje era: ustedes me pertenecen. Ese era el sentido del censo. El censo era para controlar. El censo era para saber nombre, apellido, nombre de cada persona, para saber dónde se encontraban, cuánto cobrarles y controlar toda su vida. Por eso es que cada familia que viajaba para censarse estaba reconociendo, aunque fuera a la fuerza, que Roma gobernaba su vida. Así que en ese ambiente, hermano, José y María no viajaron porque ellos quisieron a Belén.
Viajaron porque el emperador lo exigía. Pero precisamente es allí que Lucas nos deja ver algo hermoso en este pasaje. Hermanos, lo que Lucas nos está enfocando es que Dios estaba usando un decreto pagano de un idólatra para cumplir la santa promesa más grande que Dios había dado, la venida del Mesías. Roma no era el centro de esta historia, Belén lo era. Y el emperador no sabía que al mover a José y a María a Belén estaba siendo un instrumento del Dios soberano. Y ese es el contraste tan glorioso que Lucas quiere que nosotros veamos. Mientras el César cree que está afirmando su control, Dios está cumpliendo su promesa. Mientras el César cuenta personas para controlarlas y beneficiarse de ellas, Dios está haciendo nacer a su Hijo para salvar a sus elegidos. Hermanos, qué hermosa es esta comparación. Roma buscaba estabilidad, Dios estaba trayendo salvación. Roma ofrecía paz externa, sostenida por el control y el poder de un soberano. Pero aquí Dios estaba introduciendo una paz más profunda, nacida de una reconciliación con Él. Así que el mundo aquel entonces veía a César como el gran benefactor, el mayor bien para todos. Pero Lucas está corrigiendo esto y él está diciendo desde el primer versículo del capítulo 2 que el verdadero bien de todo el mundo, de quien procede toda bendición para nosotros, no viene de un trono de Roma, no viene de un trono político, sino de un pesebre en Belén. Y lo más alentador de todo esto, hermanos, es que Dios, para hacer todo esto, no necesitó derrocar a César. No interrumpió el imperio, no cambió los decretos que César estaba haciendo. ¿Sabe lo que hizo Dios? Usar el censo para avanzar a su plan eterno. Dios no hizo ruidos, sino que con una soberanía tranquila, firme y perfecta, hace nacer a su Hijo en Belén. Hermanos, ahora, este contraste que estoy mencionando sigue siendo profundamente importante para nosotros hoy. Hoy nosotros vivimos en un mundo en que, como Roma, se nos promete paz, se nos promete estabilidad, se nos promete más seguridad de la que tenemos ya. Estamos en un mundo, estamos en un país con avances, con sistemas, viniendo mucha tecnología, estructuras, nueva forma de hacer política, porque ya no va a ser igual la forma de hacer política. Con proyectos humanos, progreso, proyectos financieros, bancarios, bienes raíces. Y muchas de estas cosas no son malas. Pero como en tiempos de Augusto, incluso pueden traer orden, pueden traer limpieza, un orden externo. Pero ahí donde Lucas nos recuerda algo esencial. Dios esta noche, 24 de diciembre de 2025, que ningún sistema humano va a traer la paz eterna que el corazón nuestro necesita. No hay ningún sistema y ningún hombre que lo pueda hacer excepto Jesús. Y es que nosotros hoy vivimos, no lo vamos a negar, bajo decisiones ajenas, al igual que los de aquel momento en el Imperio Romano. Todos nosotros, los que estamos aquí esta noche, vivimos bajo decisiones ajenas. Experimentamos cambios que no elegimos. Algunos cambios afectan. Por ejemplo, ayer se despidieron más de 1,000 personas del hospital Rosales. A algunos les afectan estos cambios que ellos no pueden decidir. Otros benefician. La aplicación Doctor SB es un éxito rotundo. Yo he hablado con pastores que están usando eso y es espectacular para ellos. Un beneficio increíble para la iglesia. Pero todos vivimos bajo decisiones ajenas donde no podemos ni opinar. Y no tenemos control de muchas de esas cosas. Pero en medio de eso, este texto nos da un consuelo profundo de que Dios sigue gobernando incluso cuando otros parecen tener el control. Hermanos, Dios sigue escribiendo su historia de redención, aun cuando no entendemos los caminos. Y es que, hermanos, resulta que el mismo Dios que usó un decreto imperial para cumplir la promesa, sigue usando circunstancias ordinarias y a veces incómodas para obrar bien en nosotros. Así que
en esta Navidad el Señor no te pide que pongas tu esperanza en que todo funcione perfectamente. Dios no te pide que pongas tu esperanza en los sistemas políticos o sociales. Él te está invitando a algo mucho más trascendental y mejor. El llamado de Dios esta noche es a descansar en que Él ya vino, Él ya actuó y Él está reinando. Y eso es lo que produce gratitud. Y eso es lo que produce descanso. Y eso produce una esperanza que, hermanos, una esperanza que no depende de quién está gobernando el mundo, sino que una esperanza que viene de quién está gobernando la historia, tu historia y mi historia, y su nombre es Dios. Así que en esta Navidad el primer mensaje que nos da este texto es: descansa. Tu vida no está a la deriva. El mismo Dios que movió a imperios en aquel momento para cumplir su promesa de encarnación, hoy está obrando fielmente en tu historia personal, la tuya. Hasta el día de hoy Dios sigue obrando. Amén. Pero en esta historia de Navidad, la segunda verdad entonces que nos enseña que este mismo Dios que controla la historia y gobierna la historia, resulta que Él se acerca a nosotros por medio del camino de la humildad, no del orgullo. Es interesante que Lucas, después de hablar del poder de César y sus decretos, él hace algo muy intencional. Él nos lleva al humilde. Nos va a sacar del palacio de Roma, de los edictos, de los grandes nombres César Augusto, y ahora nos va a llevar a una escena pequeña, a un lugar silencioso, a una escena muy sencilla. Ve usted el contraste que está haciendo él, Lucas. Lucas 2, vamos a ver el versículo 4 al 7, acompáñenme por favor todos, del 4 al 7, y dice: también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. Sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Hermanos, el Salvador del mundo resulta que entra a la historia de la humanidad de la manera más humilde posible. Por el momento, lo que estamos leyendo, aquí no hay música, aquí no hay discursos, aquí no hay pompa, aquí no hay honores, aquí no hay un palacio, solo humildad. Y este detalle es importante. Hermanos, Dios pudo haber elegido otra forma de encarnar, amén. Jesús pudo haber nacido en un palacio, Él pudo haber estado rodeado de comodidades, protegido por guardias, reconocido por todos, pero no lo hizo. No nació en cuna de oro, Él eligió un camino distinto. ¿Por qué? Porque, hermanos, Jesús, Él quería acercarse a nosotros, no intimidarnos. Él quería salvar, no impresionar. Y por eso Él nació en un lugar humilde. Un pesebre, hermanos, un pesebre es un lugar muy poco común. De hecho, es un lugar incómodo, es un lugar sucio, un lugar donde comían los animales. Y es precisamente en ese lugar donde Dios decide colocar a su hijo. Y fíjate que no era porque no habría otra opción, sino que porque esa era la mejor opción que revelaba el corazón de Dios. Hermanos, Dios no esperó que el mundo estuviera limpio para venir. Dios no esperó a que las condiciones de nuestro corazón fueran ideales. Simplemente Dios entró en nuestra realidad tal como es nuestra realidad. Y por eso Lucas dice un detalle importante. Dice, porque no había lugar para ellos en el mesón. Hermanos, no hubo espacio para Jesús, para Dios, para el Rey. No hubo espacio. No le dieron prioridad a Jesús. No hubo atención especial. No hubo un cuarto VIP en el hospital para Él. No hubieron enfermeras. No hubieron médicos.
El Salvador nació en medio del rechazo silencioso. Pero aún así, hermanos, Dios estaba cumpliendo su plan perfectamente. Y este pasaje que estoy leyendo, en este momento, hermanos, este pasaje es importante también para nosotros. Porque muchos llegan esta noche sintiéndose así probablemente, sin espacio. Tal vez otros han venido esta noche sin fuerzas. Otros tal vez sintiéndose sin lugar donde pertenecer. Tal vez hay aquí algunos que no se sienten rechazados de manera abierta, pero sí se sienten invisibles, aún dentro de su propio hogar. Tal vez otros están aquí cansados, emocionalmente agotados, con la sensación tal vez de que los demás avanzan y que tú solamente sobrevives, sintiendo como que todos los demás sí encajan aquí en San Salvador, pero tú no. Sintiendo como que si todos se aman entre ellos, pero no te aman a ti. Pero aquí, hermanos, Jesús en el pesebre nos dice algo tremendamente esperanzador para ti y para mí en esta noche, y es que Dios sabe lo que no es tener lugar en esta vida. Dios sí sabe lo que no es tener lugar, porque Él nació siendo rechazado en Belén. Dios sabe lo que es entrar en medio de la fragilidad. Y aún así, hermanos, Dios no se avergüenza de acercarse a nuestra debilidad. Hermanos, si en esta Navidad tú no te sientes fuerte o no te sientes digno de Jesús, eso no te aleja de Dios. Eso te acerca al pesebre, porque eso fue lo que experimentó Jesús. Si tu vida no está ordenada como tú quisieras, eso no espanta a Cristo. Es más, no sorprende a Jesús, porque Él nació en el caos humano para traer gracia. Nació entre la suciedad de nuestros pecados para limpiarnos con su santidad. Hermanos, Jesús vino a salvarnos. Amén. Y esto despierta o debería despertar en nosotros una gratitud sincera en esta noche. Porque no estamos adorando a un Dios distante, a un Dios que no nos escucha, a un Dios que no nos ve, sino a uno que se hizo cercano, que eligió la humildad para que tú y yo no pensáramos, es que Él no entiende mi vida. No, claro que Él entiende. Por eso es el sumo sacerdote. Porque en todo lo que nosotros pasamos, sufrimos, tememos, nos angustiamos, Él también así lo vivió y lo sintió. Hermanos, esta noche, por lo tanto, podemos agradecerle a Jesús, porque Él no vino a exigirnos a que subamos a Él, sino que Él vino a caminar con nosotros aquí abajo, aquí con nosotros, pisando este suelo. Y eso produce en nosotros consuelo, paz, y produce una alegría, un gozo verdadero, sereno y muy real. Y esto nos lleva a la tercera gran verdad que también este texto nos predica, que este mismo Dios que gobierna y que nació y escogió lo humilde para nacer, resulta que una vez naciendo, Él nos anuncia el evangelio a todos nosotros. Fíjense que hasta ahora todo ha sido silencioso, toda la historia es silenciosa. Un decreto, un viaje, un parto humilde, un pesebre. Pero es entonces justo ahí cuando Dios desde el cielo nos anuncia a viva voz el evangelio diciendo, leamos por favor del 8 al 14, acompáñenme siempre de Lucas capítulo 2, y dice: en la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel, una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios, diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Es impresionante, hermanos, que ahora Lucas nos va a presentar un nuevo personaje en esta historia, que son los pastores. Gente sencilla. Eran trabajadores nocturnos.
personas comunes. Mira la diferencia con César Augusto. Personas comunes, sin prestigio social, sin ninguna voz pública. Y es precisamente a ellos y no al César, no a los sacerdotes del templo, no a los poderosos, no a los ricos, no a los que controlaban, no. Es a ellos a quienes Dios decide confiarles el primer anuncio del evangelio. Y lo primero que les anuncia es: no teman. No teman. Y es que, hermanos, cada vez que Dios trae buenas noticias, comienza así. ¿Sabe por qué? Porque el evangelio, aunque sorprende, el evangelio no viene a aplastarnos, viene a levantarnos. El evangelio no viene a angustiarnos, viene a darnos esperanza. Y entonces, cuando dicen no temas, viene el anuncio que llenó de luz y llena la luz de toda la historia de la humanidad. Porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Hermanos, esto no es una noticia privada. Si te das cuenta, el ángel está anunciando que este mensaje, este evangelio, no es solamente para unos pocos. Es una buena noticia abierta, generosa, dice, para todos. Y esto no es una alegría pequeña o no es una alegría pasajera. Dice que es una noticia de gran gozo. Ahora, ¿cuál es esa noticia? ¿Cuál es ese evangelio? Y dice, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hermanos, en este texto cada palabra pesa. Os ha nacido, dice, os ha nacido. ¿Saben qué significa eso? Que Dios ha intervenido tu historia y mi historia. No es una promesa futura, ahora es una realidad presente. Y si te das cuenta, Él no dice ha nacido, sino que te dice os ha nacido, sí, a ti. Para ti, hermano, para ti. Para ti, hermano, para ti, hermano, para ti. Nació para ti, hermana, para usted nació, para usted, para usted. Para cada uno, dice Dios, para ti, para tu familia, por ti, para tus hijos. Os ha nacido para ustedes. ¿El qué? Un Salvador. Qué gran noticia para nosotros. Porque si ha nacido un Salvador es porque algo andaba mal. Y muy mal. Algo estaba roto. Algo necesitaba un rescate, si no necesita un Salvador. Solo alguien que está perdido es que necesita ser salvado. Hermanos, todos los que estamos aquí nacemos muertos en delitos y pecados. Todos aquí nacemos siendo pobres, ciegos, desnudos y desventurados ante los ojos de un Dios santo. Todos aquí nacimos muertos espiritualmente, merecedores del infierno y el sufrimiento eterno, porque pecamos contra Dios en Adán. Pero Dios en su gracia hizo nacer para ti y para mí un Salvador. ¿Quién es? Y dice Cristo, el Mesías esperado, el cumplimiento de las promesas. Hermano, hermana, amigo, amiga que estás aquí esta noche, invitados, tu Salvador no es la religión. Los pastores no son tus salvadores. La iglesia no te salva. La religión católica no te salva. Los sacerdotes no te salvan. La hostia no te salva. María no te salva. Buda no te salva. Alá, ese demonio, no te salva. Los políticos no te salvan. Los doctores no te salvan. Los abogados no te salvan. El único Salvador, el Cristo, enviado por el Padre, se llama Jesucristo. Él es el Salvador. Y por eso luego dice, el Señor. Hermanos, Jesús no solamente vino para ser cercano. Él vino para ser digno de toda nuestra confianza, de toda nuestra esperanza, pero también de toda nuestra obediencia. Él es el Señor. Amén. Él es el Señor. Y luego entonces de anunciar esto, es que entonces el cielo estalla en alabanza, diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, ¿qué? Paz entre los hombres en quienes Dios se complace. Y hermanos, aquí está el orden correcto de la Navidad.
Primero damos gloria a Dios y de allí, de la gloria de Dios, fluye la paz para todos nosotros, los elegidos de ese Dios glorioso. Amén. Hermanos, y este texto nos enseña algo importante, que la paz humana no nace de la estabilidad política, ni nace de la prosperidad económica, ni de todo lo que esté bajo control. La paz nace cuando Dios es glorificado y el hombre es reconciliado con ese Dios glorioso. Así que, amigo, amiga, que tú estás en esta noche aquí como invitado, tal vez tienes, es primera vez que nos visitas, otra vez tienes 2, 3 fines de semana de asistir. Esta es una noche para ti, este es un mensaje también para ti. La invitación de Dios, y más que invitación, el llamado de Dios, la orden de Dios es que vengas a Cristo pidiéndole a Él perdón por tus pecados, creyendo que hermanos, Él es el Dios a quien tú has ofendido, pero que a la vez es quien ha muerto por ti en la cruz del Calvario. Y por lo tanto, si tú vienes a Él en arrepentimiento de tus pecados, creyendo que Él es Dios Salvador, Él no solamente te va a perdonar, Él te va a salvar para tener comunión contigo y ser tu Señor y preservarte para la vida eterna. Pero este pasaje tan tremendo también es importante por otras razones para nosotros los cristianos hoy. Actualmente vivimos en un mundo lleno de muchas promesas. Hay voces que prometen seguridad, otras voces prometen prosperidad. Algunas voces prometen progreso, otras voces prometen paz, como en los tiempos de Roma. Pero hermanos, ninguna de esas voces puede ofrecer lo que el cielo ofreció aquella noche. Porque este pasaje nos recuerda algo hermoso. Dios sabe que nosotros tenemos muchas veces miedo, y por eso Él nos dice que no temas. Dios sabe que necesitamos gozo y salvación y perdón, y por eso Él nos manda a un Salvador. Dios sabe que anhelamos paz, y por eso envió a su Hijo para obtener paz. Así que esta noche, hermanos, esta buena noticia no solamente es para todo el pueblo, como dice el texto, también es para sus elegidos, aquellos que dice el texto que por estar en Cristo Dios se complace en ellos. Ahora, ¿quiénes son estas personas? ¿Quiénes son los elegidos de esta noche? Concretamente somos tú y yo. Este mensaje es para nosotros. Así que estas palabras son para el cansado, para el que ha fallado, para el pecador, para el imperfecto, para el que necesita empezar de nuevo, pero que lo hace todo en Jesucristo. Hermanos, este mensaje es para ti y para mí. Y esto nos debe llevar a nosotros a un gozo inexplicable, porque hoy nosotros no estamos adorando a un Dios que exige una falsa alegría o que exige a nosotros hacer cosas que solo Jesús puede lograr, sino que Él nos está dando mediante este mensaje razones reales para gozarnos en Él y alegrarnos en esta noche. Y es que, hermanos, mira, si el cielo se llenó de alabanza por este nacimiento, ¿cómo nosotros hoy esta noche no nos vamos a alegrar y vamos a agradecer? Si Dios mismo anunció el nacimiento de Jesús con gozo, ¿cómo no vamos a recibir con gozo este mensaje en nuestros corazones? Hermanos, este mensaje nos tiene que llenar de alegría y de gozo verdadero, porque Dios está con nosotros y ahora está en nosotros porque nos ha perdonado. Porque paz es para aquellos hombres, dice, de su elección, para los hombres con los que Él se complace. Así que, hermanos, esta noche, porque tú y yo somos de esos elegidos, podemos decir con humildad, pero también con alegría: gracias, Señor. Amén. Gracias porque viniste. Gracias porque no nos dejaste solos. Gracias porque hay salvación, porque hay paz, hay consuelo, hay esperanza en solamente ti, oh Señor. Amén. Pero hay una cuarta verdad que este texto nos enseña, y es ahora la respuesta gozosa de estas personas transformadas ahora por el Evangelio. Mira, es interesante en este pasaje que después de que los ángeles anuncian el mensaje, Lucas ahora nos va a mostrar algo muy importante, y es ¿qué hacen los hombres, qué hace la humanidad cuando el Evangelio es anunciado y ellos lo reciben y lo creen? ¿Qué hace una persona cuando cree el Evangelio acerca de Jesucristo? Bueno, leamos, hermanos, Lucas 2 del 15 al 20, y dice así: cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén
y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Es interesante, hermanos, que Lucas nos hace ver lo siguiente, que los pastores no se quedaron discutiendo después de tremenda revelación. Ellos no se quedaron analizando, mira, ¿y qué fue lo que dijo? Interpretemos aquí, ¿verdad? No. Ellos escucharon el mensaje, no lo criticaron, no lo dudaron, no lo pospusieron. ¿Sabe qué hicieron los pastores? Se movieron. Y es que, hermanos, el evangelio siempre nos pone en camino a nosotros. Y es más, Lucas lo dice de manera muy peculiar. Dice, y se fueron apresuradamente. Y es que, hermanos, el gozo verdadero en Cristo siempre tiene prisa. Prisa no por ansiedad. ¿Sabe prisa de qué? De la expectación de lo que Dios va a hacer. Y que cuando Dios habla, algo se despierta en nuestros corazones. Amén, hermanos. Cuando Dios nos habla, algo despierta en nuestros corazones y a eso se le llama esperanza. Y es interesante que cuando ellos entonces salen a prisa, dice que ellos llegan, y cuando llegan, eso sí, no encuentran lo que tal vez uno esperaría encontrar. ¿Por qué? No hay grandeza visible. No hay señales de poder humano, no hay un palacio, no hay riquezas, sino que la escena con la que se encuentran es una escena humilde. Ofrece una madre, un padre, un niño en un pesebre. Pero ¿saben qué? Eso fue suficiente. Porque, ¿sabes, hermanos? La verdadera fe no necesita ver un espectáculo para creer. Cuando tenemos la palabra de Dios, eso sobra y basta. Y es lo que pasó con ellos. Ellos creyeron a Dios. Ellos creyeron, dice la Biblia, lo que Dios les había dicho, aunque lo que estaban viendo era algo sumamente sencillo ante el gran mensaje que recibieron. Pero ¿sabe qué sucede? Sucede aquí en este instante, luego suceden tres cosas hermosas ante los ojos de Dios. Lo primero, versículo 17, lea conmigo, dice, cuando lo vieron, ¿qué hicieron los pastores? Cuando vieron a Jesús, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Hermanos, los pastores se convierten en los primeros predicadores del evangelio después de este gran anuncio. Son los primeros predicadores del evangelio. Y ¿saben lo interesante? No es porque supieran mucho de este misterio de la encarnación, es porque simplemente repitieron lo que habían oído y visto. Eso es todo lo que hace un cristiano. ¿Y sabe cuál fue el resultado de la predicación de ellos? De solo repetir lo que escucharon de Dios, de repetir la palabra de Dios. Y dice, y todos los que lo oyeron se maravillaron. Y es que, hermanos, el evangelio verdadero, cuando se predica verdaderamente, produce asombro. Amén. Así que lo primero espectacular ante los ojos de Dios es que los pastores predicaron el evangelio, el mismo que ellos escucharon por boca de un ángel. Lo segundo hermoso ante los ojos de Dios es que María atesoró en su corazón el evangelio que estaba escuchando. Y no solamente lo atesoró, que es guardar la palabra allí, sino que dice que lo reflexionó en su corazón. ¿Sabe qué estaba pasando, hermanos? Ella estaba asombrada, pero estaba tan asombrada que estaba reflexionando. Dice que ella meditaba todo esto en su corazón. Esa palabra meditar, ¿sabe qué significa? Es una palabra cuyo sentido en griego es que ella estaba pensando como un rompecabezas. Piense como un rompecabezas, que ella estaba tratando de unir. Es el ejercicio cuando alguien trata de unir todas las partes para ver cómo todo encaja y entender lo más posible. María, es que, hermanos, wow, todo lo que le había ocurrido a esta mujer es impresionante, ¿sí o no? Amén, amén, embarazada, hermanos,
De repente se le aparece el ángel y creyó el embarazo. Y hoy ve el niño. Y resulta que con todas las carencias, resulta que vienen unos pastores y le dicen, Él es el rey de Israel. Él es el rey y el Salvador. Él es el Mesías. Y María estaba tratando de encajar todas las palabras. Me imagino que estaba recordando las palabras del ángel, de Gabriel, las palabras de ellos, las palabras de su esposo, las promesas del Antiguo Testamento. Era una mujer de la palabra y estaba encajando todo. ¡Wow! No solamente estaba una mujer recién parida, sino que ahora una mujer que estaba tratando de entender en su corazón el mensaje de Dios, porque lo creía. No lo meditaba para creer, lo meditaba porque lo creía. Quería entender el misterio. Ella vivía por fe, aunque no entendía todo el misterio como ocurría. Hermanos, esa es tu vida y mi vida, ¿o no, hermanos? ¿Cuánto podemos decir que entendemos todo lo que se puede entender de Dios? No. Y sin embargo, estamos aquí y podemos conocer lo suficiente para adorarlo, para amarlo, para decirle gracias por salvarme. Amén. Lo tercero maravilloso ante los ojos de Dios que ocurre en este lugar es que los pastores glorificaron y alabaron a Dios por lo que habían oído y visto. Ellos dicen que se fueron de ahí alabando y glorificando a Dios. Y es que, hermanos, el asombro humano puede producir emociones, pero solo la fe verdadera produce adoración verdadera a Dios. Ellos no solamente estaban asombrados, ellos creían en Jesús y por eso comenzaron a adorar a Dios por causa de Cristo. Adoraron al Hijo, adoraron al Padre. Y es interesante que mientras ellos regresaron a su trabajo, a su rutina, a su vida normal, lo interesante es que ellos ya no iban a regresar igual. Ellos regresaron con el corazón lleno y con el corazón agradecido. Con el corazón lleno y con la boca agradecida. Y con una historia que ellos no iban a parar, dejar de contar. Porque lo que les pasó a ellos es lo que uno cuenta toda la vida. Tú no sabes lo que me ocurrió hace años. Nunca se olvida eso. Amén, hermanos. Así que ellos regresaron con una vida completamente transformada. Hermanos, eso es una gran noticia para nosotros hoy, esta noche. Este pasaje nos ayuda a entender algo muy importante, y es que no todos vamos a responder igual al Evangelio, pero el Evangelio siempre nos va a llamar a responder. Y la respuesta entonces que Dios busca en esta noche de ti y de mí, hermanos, no es compleja, es sencilla. ¿Y sabe por qué es sencilla? Porque no es que tengamos nosotros todas las respuestas, no es que tengamos una fe que es perfecta en la práctica, no es que nuestra vida incluso esté completamente ordenada, no. La respuesta que Dios busca de nosotros esta noche ante este mensaje es una respuesta sencilla como la de los pastores: creer lo que Dios ha dicho, acercarnos a Cristo tal como estamos esta noche aquí reunidos alrededor de Él, y volver a nuestra vida cotidiana con un corazón agradecido, adorando solo a Jesús. Esa es la respuesta. Regresar esta noche a tu casa con un corazón agradecido y con una boca llena de alabanzas a Dios. Tal vez mañana o pasado mañana volverás a lo mismo, hermano, hermana, al trabajo, a las responsabilidades de la casa, a los problemas que siguen ahí. Pero ¿sabes qué ocurre? No vas a volver distinto. Puedes volver con la certeza de que Dios te ha hablado, de que Dios se ha acercado, de que Dios ha dado un Salvador. Y eso cambia entonces, hermano, la manera en que caminamos, cambia la manera en que soportamos las pruebas y cambia la manera en que vamos a enfrentar el día de mañana. Así que, hermanos, esta Navidad, hoy, esta noche, el Señor no te está pidiendo que seas un ángel cantando desde el cielo. Él te está llamando a ser un pequeño pastor que vuelve a su casa y a su familia, a su cena navideña, glorificando a Dios, agradecido, confiando y muy animado por la palabra de Dios. Amén. Hermanos, solo para concluir, si algo nos ha mostrado este pasaje de Lucas es que Dios no encarnó en el mundo haciendo ruido, pero cuando entró
nada volvió a ser igual. Entró mientras otros gobernaban, entró mientras otros contaban personas para controlarlas, entró mientras nadie parecía darse cuenta, y sin embargo, esa fue la noche más importante de la historia. Es más, la noche más importante de tu historia. Porque esa noche Dios no envió un mensaje más, no ofreció una solución temporal, tampoco prometió una mejora gradual. Esa noche Dios se dio a sí mismo a través del Hijo. Se dio en un niño, se dio en humildad y se dio para salvarnos. Y eso nos llena de esperanza. Porque significa, hermanos, que el mundo no tiene que estar bien para que Dios nos bendiga. Dios no espera que tú estés fuerte para bendecirte. Dios no está esperando que tu vida esté en orden para Él intervenir. Precisamente Él interviene en tu vida, en mi vida, cuando las cosas están mal. Porque Él vino para eso. Amén, hermanos. Él vino para eso. Para unos esta Navidad tal vez está llena de éxitos, de alegrías. Para otros tal vez esta Navidad no es más que puro dolor o llanto o tristeza, soledad. Tal vez hay ausencias, luchas, preguntas sin responder. Pero hay algo seguro aquí para todos. Dios no se ha alejado de ti. Él vino por causa tuya y para ti. Y una vez que Él ha venido, nunca te va a abandonar. Por eso esta noche salgamos de aquí, hermanos, no con una historia en la mente, sino con una verdad en el corazón. Tenemos un Salvador. No uno lejano. Amén. No uno simbólico, uno real, uno presente, uno fiel, y al cual conocemos por su nombre, y su nombre es Jesús. Amén. Así que, hermanos, porque Dios envió a Jesús, podemos salvarnos, vivir en paz y adorarle. Así que, hermanos, espero que esta noche termine como inició esta historia, con gloria a Dios y paz a nosotros los hombres, y con un agradecimiento en su corazón que diga: Señor, gracias. Gracias por venir, por no dejarnos solos y por salvarnos. Amén. Vamos a orar.